Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con las actividades de investigación de operaciones. A partir de donde nos quedamos, en esta unidad vamos a trabajar un poco acerca de la parte de teorías de decisión. El día de hoy vamos a trabajar conceptos muy generales, conceptos bastante básicos que nos van a permitir a nosotros poder entender un poco más a grandes rasgos qué es lo que está pasando con este tema, ¿ok? Pues vamos hacia adelante. Vamos a ver modelos estadísticos versus modelos específicamente determinísticos, cuáles son los árboles de decisión, las matrices de decisión, y a partir de ahí pues en lo sucesivo vamos a hacer algunos ejemplos para poder llegar a trabajar con ellos, ¿ok? ¿Qué vamos a ver? Una introducción, la teoría general, conceptos a considerar, un ejemplo y pues obviamente las referencias del libro en las cuales se están tomando como base, ¿ok? Es necesario que empecemos a platicar nosotros acerca de cuáles son los modelos determinísticos y cuáles son los modelos determinísticos. La mayoría de las veces, cuando hablamos de teoría general de sistemas, cuando hablamos de un sistema, ya sea un sistema de información, un sistema informático, un sistema industrial, un sistema administrativo, como definición principal sería un sistema, es una definición general de un conjunto de elementos que trabajan de manera coordenada y simultánea en ocasiones, por así decirlo, o de forma síncrona y asíncrona, que nos va a permitir a nosotros generar un proceso. Este proceso va a tener a su vez mejoras continuas y va a darnos a nosotros la posibilidad de entender cuándo se puede hacer un cambio o cuándo no, o cuándo debe detenerse el proceso o cuándo terminó el proceso, ¿no? En general, ¿por qué hablo de procesos y por qué hablo de estas situaciones? Porque la mayoría de los procesos que nosotros podemos tener están definidos de una forma establecida desde un inicio, es decir, ya se tiene un sinfín de posibilidades, pero se determinó un mismo camino, ¿no? Ese mismo camino se aplica o se va a aplicar en todos los pasos. Algunos de los sistemas que nosotros conocemos, algunas de las cosas que nosotros ya conocemos, por ejemplo, en sistemas de, por ejemplo, automotrices, de coches, etc., etc., son definidos, es decir, son determinísticos. Ya sabemos cuál es determinado camino que va a recorrer. Sin embargo, hay algunos otros que no son determinísticos, sino que al momento de la ejecución puede cambiar de forma drástica o puede cambiar de forma diferente el cómo es que se va a comportar el sistema. Entonces, ese cambio ya puede ser de un tipo diferente, ¿ok? Entonces, los modelos determinísticos, una buena decisión se valora de acuerdo a los resultados. Sin embargo, en los modelos probabilísticos, el gerente no está preocupado solamente por los resultados, sino por la cantidad del riesgo. Vamos a entender este primer cuadrito que vemos acá. Y lo voy a señalar. ¿Por qué hablamos o por qué comenzamos hablando de los sistemas? Como te decía, existen sistemas que ya están bien definidos y existen sistemas que no están bien definidos. La mayoría de los sistemas que no son bien definidos pues van a causar errores y a la ejecución del sistema pues nos va a costar a nosotros trabajo hacerlo, ¿no? Cuando los resultados están establecidos, este tipo de sistemas pues nos van a arrojar siempre lo mismo. Sin embargo, cuando hablamos de un sistema probabilístico o de un sistema que va a ir modificándose de forma dinámica, sistemas dinámicos, entonces entran ahí los modelos probabilísticos. Imagínate que un gerente aquí, no está preocupado solamente por los resultados, es decir, no solamente considera un modelo determinístico, sino además va a determinar la cantidad de riesgo que la decisión que tú y yo estemos tomando acarrea. Hay una frase que dice aquí que nada que hagamos ahora puede cambiar el pasado, pero cualquier cosa que hacemos influencia y cambia el futuro, y a pesar de que el futuro tiene un elemento de incertidumbre. Si tú lo ves, al momento de que nosotros estamos hablando de este tipo de modelos, como son modelos probabilísticos, tendríamos la necesidad de pues sí, de que nosotros los resultados no vayan a ser exactamente los mismos que estamos buscando, y que entre en conjunto la parte de la cantidad de riesgo de cada una de las decisiones que vamos a tomar, ¿ok? Si ves que estoy leyendo un poco bajo, que estoy leyendo un poco
diferente es porque tengo una situación de salud ahorita que no me permite respirar de forma correcta, entonces te voy a pedir que que me entiendas en esta parte, ¿no? La probabilidad en general ocupa un lugar más importante en el proceso de la toma de decisiones. En muy pocas situaciones de toma de decisiones existe información perfectamente disponible. La mayoría de las decisiones son hechas de cara a la incertidumbre. La probabilidad entra en el proceso de representación de su rol sustituto con certeza y del conocimiento completo. La idea en general de la estadística fue la recolección de información sobre y para el Estado. La palabra estadística no se deriva de ninguna raíz griega o latina, sino es una palabra italiana, ¿no? State. ¿Qué tiene que ver con la palabra de prueba y con todo eso? Entonces, estos son conceptos generales de estadística y de probabilidad, ¿no? ¿Cuáles son las principales dificultades al momento de que nosotros queremos construir un modelo? Básicamente son las que vemos aquí. La dificultad de la evaluación de la probabilidad: se obtiene la información, la cual es escasa, es vaga, es inconsistente y es incompleta. Una afirmación tal como la probabilidad de una baja oferta de electricidad se encuentra entre 0,3 y 0,4 es más natural y realista con su contraparte exacta de que la probabilidad de una baja sea de 0.36342. Cuando hablamos de probabilidad en general, lo único que estamos haciendo es que una de las principales dificultades cuando estamos trabajando con modelos probabilísticos es de que la mayoría de la información no se tiene en un solo rango, ¿no? O sea, no se tiene información consistente o información completa. Puede existir a veces números como el que tú ves en la pantalla como 0.3634 y puede ser que tú estés considerando 0.304, ¿no? Entonces la información está estipulada así, o podríamos encontrarlo como varones y como mujeres, o lo podríamos encontrar como, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? 33.1, nadie dice eso, ¿no? Pero llega a haber gente que entrega así sus edades o cualquier otra cosa, ¿no? Imagínate que estamos hablando de temperatura, grados centígrados, grados Fahrenheit, todo ese concepto es diferente. Entonces ahora, pues, uno de los principales procesos o problemas, mejor dicho, al trabajar con procesos de forma probabilística, pues básicamente es eso, ¿no? El hecho de que la información con la que nosotros trabajamos no esté bien establecida, no esté limpia o que no sea consistente o completa. La toma de decisiones fundamentalmente tiene que ver con combinar información sobre probabilidades con información sobre deseos e intereses. Abordar las decisiones como fueran apuestas en base a la teoría de decisión. Significa que tenemos que compensar el valor de un cierto resultado contra su probabilidad de ocurrencia. A partir de aquí empezamos a ver conceptos como P y Q. Acuérdate que estos son conceptos probabilísticos que acuérdate que la suma de todas las posibilidades, o mejor dicho probabilidades, tiene que ser igual a 1. Si nosotros hacemos esto, que Q es igual a P es igual a 1, ¿cómo podríamos verlo aquí? Q va a ser A1 menos P, ¿ok? Entonces aquí la probabilidad que nosotros vamos a tener es 1 menos P. Principal algoritmo: vamos a identificar la situación de decisión y comprender sus objetivos, vamos a identificar sus alternativas, vamos a descomponer y modelar el problema, vamos a elegir la mejor alternativa y vamos a realizar un análisis de sensibilidad. Este tema de análisis de sensibilidad lo vamos a ver en el siguiente video. Sin embargo, es importante que hasta el día de hoy lleguemos nosotros aquí. ¿Se necesita otro análisis? Sí, si no, y si sí, pues termina. En caso de que ya no se ocupe un análisis, mejor dicho, implementamos la alternativa. En caso de que sí se ocupe otro análisis, tendremos que verificar si vamos hasta identificar la situación o a descomponer y modelar el problema nuevamente, ¿ok? Las matrices y el árbol de decisiones. Como hemos indicado antes, muchos procesos en la toma de decisiones pueden ser tratados por medio de tablas o matrices de decisión en las que se presentan los elementos característicos de los problemas. Consideremos que tenemos el problema de los diferentes estados que puede presentar la naturaleza
F1, F2 y Fn, que son los futuros posibles. Las acciones o alternativas. Acción 1 o alternativa 1, alternativa 2, alternativa n. Ok, consecuencias o resultados, aquí está. Y se supone que por simplicidad la existencia de un número finito de estados o alternativas van a ser las que se van a presentar. Ok, ¿cómo vas? Bueno, pues si tú te das cuenta, el resultado de estados, acciones y consecuencias pueden ser representadas en una tabla de decisión de esta forma, en la cual vamos a tener los estados, las alternativas, y aquí los estados de naturaleza. Ok, y vamos a tener las alternativas, los posibles, dijimos que f iban a ser los futuros posibles y x y las consecuencias. Entonces, si te das cuenta, aquí tendríamos un camino, una alternativa en un determinado estado y tendría un número de consecuencia, y así sucesivamente. Ahora, para tener reglas de decisión vamos a tener dos casos principales en los cuales, de los cuales te voy a explicar yo ahorita. La decisión de incertidumbre. Esto ya lo deberías haber leído un poquito acerca de la decisión de incertidumbre. En los procesos de decisión bajo incertidumbre, el decisor, o sea, la persona que está encargada del proyecto, conoce cuáles son las probabilidades o estados de la naturaleza. Aunque no dispone de información alguna sobre cuál de ellos ocurrirá, no solo es capaz de predecir el estado real que se presentará, sino que además puede cuantificar de ninguna forma esta incertidumbre. En particular, esto excluye el conocimiento de información de tipo probabilístico sobre las probabilidades de ocurrencia de cada estado. A continuación se describen diferentes reglas de decisión en ambiente de incertidumbre. Estos criterios son criterio de Wolf, criterio Max-Max, criterio de Gurwitch, un criterio de Savage y el criterio de Laplace. Ok, si esto lo viste en ecuaciones diferenciales, suena un poquito a Laplace. Ok, y cuando hablamos de reglas de decisión en la parte de riesgo, ok, los diferentes criterios de decisión en un ambiente de riesgo se basan en estadísticos, ojo aquí, estadísticos asociados a la distribución de probabilidad de resultados. Algunos de estos criterios se aplican sobre la totalidad de las alternativas, mientras que otros solo se tienen en cuenta un subconjunto de ellas, considerando las restantes peores, por lo que no están presentes en el proceso de la toma de decisiones, representando por R a subíndice AI los resultados asociados con las alternativas AI y P de AI, la distribución de probabilidades correspondientes a tales resultados. Esto es, el conjunto de valores que representan las probabilidades de ocurrencia de los diferentes estados de naturaleza. Pues vamos a trabajar con reglas de decisión en la parte de riesgo, que va a ser importante entonces que tú veas que vamos a tener diferentes criterios: criterio del valor esperado, criterio de la mínima varianza con la media acotada, criterio de la media con varianza acotada, criterio de la dispersión y criterio de la probabilidad máxima. ¿Okay? No pienso introducirme mucho en esos temas en realidad, porque nos llevaríamos bastante tiempo. Sin embargo, este video pretendo que sea bastante corto, nada más como darle una introducción a lo que vamos a ver con la parte de el análisis de lo que vamos a hacer el día de hoy, y vamos a empezar a trabajar con un árbol de decisión. ¿Ok? Un árbol de decisión es una representación cronológica del proceso de decisión mediante una red que utiliza dos tipos de nodos: los nodos de decisión representados por medio de una forma cuadrada, ¿ok?, y los nodos de estados por naturaleza representados por círculos. Ok, el proceso es el siguiente: dibuje la lógica del problema construyendo un árbol de decisiones. Para los nodos de probabilidad, asegúrese de que las probabilidades en todas las ramas salientes sumen 1, ¿ok? Y calcule los beneficios esperados retrocediendo en el árbol, comenzando por la derecha y trabajando hacia la mano izquierda. Dibuje un árbol. ¿Cuáles son los pasos que vamos a ver? Aquí vamos a dibujar un árbol de decisiones usando cuadros para representar las decisiones y círculos. Evalúe el árbol de decisiones, ok, calcule todos los valores del árbol trabajando en el sentido contrario, del lado derecho al izquierdo, mejor dicho,
y calcule los valores de los nodos, ¿ok? Vamos a ver un pequeño ejemplo y espero que con esto se entienda un poquito más. En realidad la introducción al tema es bastante sencillo, pero pues vamos a poder verlo, ¿ok? Dice, una compañía, llamémosle A, B o C, desarrolla una nueva línea de productos. La alta gerencia quiere saber la estrategia adecuada que involucre a marketing y producción. Se consideran tres estrategias a las que refiniremos nosotros como A de agresiva, B de básica y C de cuidado. Las condiciones del estudio de las carreras comenzaremos como S, que va a ser fuerte o dura, y W va a ser débil, ¿ok? La gerencia estimó los beneficios netos en millones de pesos según la siguiente tabla. Si te das cuenta, tenemos tres decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos hacer una campaña agresiva, una campaña básica o una campaña de cuidado. Además de esto, por cada uno de los elementos lo puso como una posibilidad fuerte y como una posibilidad débil. Con esto podríamos hacer nosotros algunos cálculos matemáticos, algunos cálculos probabilísticos, ¿no? Entonces, principalmente lo que se busca es encontrar cómo es que estos datos podemos tomarlos nosotros a medida de ir generando una descripción gráfica, un árbol, y tener la mejor decisión posible. Todas las unidades que estás viendo en este ejercicio, si te das cuenta, dice que vienen en millones de pesos según la siguiente tabla. Ahora, fíjate. Dice que la gerencia estima que la probabilidad de tener un mercado S o W, fíjate, ¿qué dijimos que era S? Fuerte, ¿ok? Entonces un mercado fuerte es de 0.45, ¿ok? Y un mercado débil es de 0. Aquí está. Perdón, S es fuerte y W es débil, ¿ok? Débil 0.55 y fuerte 0.45. Se puede calcular el valor esperado. Aquí nos estamos yendo por la parte del valor esperado, ¿ok? Para cada decisión. ¿Cuál sería el valor esperado? Por ejemplo, en la parte de la posibilidad de A, la posibilidad de B y la posibilidad de C. ¿Cómo se calcula esto? Pues multiplicando los elementos que se dan entre sí. Por ejemplo, ¿cuánto dijimos que era el costo de la decisión acá? El estado natural que nosotros tendríamos iba a ser de 30. Y en el estado natural o el estado de la naturaleza de W vendría a ser menos 8. Pero si te das cuenta aquí, si te das cuenta, aquí tenemos ya el 30 y aquí tenemos el menos 8. Para B tendríamos 20 y tendríamos 7. 20 y 7. Y para C tendríamos 5 y tendríamos 15. Aquí está 5 y 15. Si te das cuenta, aquí de la probabilidad de S y la probabilidad de W tienen que sumar un 1, si lo ves. Aquí la probabilidad tiene que sumar 1 y aquí la probabilidad tiene que sumar 1. Entonces, de esta forma, nosotros tendríamos que hacer la multiplicación para encontrar cuál es el valor esperado que nosotros estamos buscando y que nos vaya a dar el mejor resultado. Aquí, te das cuenta, tendríamos que multiplicar 30 por 45 más menos 8 por 55.55. Aquí lo sumé, pero acuérdate que por este valor negativo se convierte en una resta, entonces aquí nos da 30 por 0.45 menos 8 por 0.55, 9.10. Vamos por el punto número 2. Para el punto número 3, 20 por punto 45 más 7.055 nos da 12.85. Y aquí nos daría este valor, 5 por punto 45 y 15 por punto 55. Aquí lo tenemos y el valor es de 10.50. Entonces, en base a eso, los resultados que nosotros vamos a tomar en este punto, si te das cuenta, el ejercicio, el valor esperado que mejor nos encuentra a nosotros aquí, o el más alto,
es 12.85. De esta forma, pues nosotros podríamos hacer los cálculos del árbol de decisión para este ejemplo. Entonces, si te das cuenta, tendríamos que hacer una campaña de mercadotecnia básica con un estado de naturaleza débil. De esta forma nos podrían arrojar los mejores resultados con las menores inversiones posibles. Básicamente la parte de árboles de decisión tiene que ver con esto. Si te das cuenta, es un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver en la siguiente sesión una forma de poder encontrar una prueba para encontrar qué tan efectivo es este modelo y qué tan confiables son los resultados que estamos presentando. ¿Ok? En general, pues creo que por esta sesión aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias. Cualquier cosa, toma tus notas. Es necesario que tomes tus apuntes y que tú por cuenta avances ya en este tema. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta luego.